Bienvenidos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de autoestima y de amor propio, donde vamos a poner luz y vamos a poner orden a conceptos que nos están constantemente, bueno, pues molestando en la vida, porque eso de no tengo autoestima, no tengo amor propio, pero ni siquiera sabemos bien cómo aterrizar cada cosa, ni siquiera sabemos bien cómo hacer paquetitos para ir trabajando ese amor propio y esa autoestima. Así que en este vídeo vamos a trabajar un montón de ideas, 17 ideas en concreto, de las que yo espero que te lleves un montón de trabajo para poder hacer, que te lleves inspiración, que te lleves reflexión, pero sobre todo que te lleves tus propios criterios para poder definir en base a qué vas a construir tu autoestima. Así que vamos adelante. Nuestro primer punto es dejar de medir la autoestima, ¿vale? Dejar de medirla como el que va a medirse la tensión a ver si la tengo alta, la tengo alta y la baja la tengo baja. ¿Por qué? Porque necesitamos romper literalmente con todos esos eh, criterios externos. La autoestima no tiene nada que ver con, mira, esa señora que siempre lleva tacones rojos y un traje de chaqueta rojo precioso, lo hace porque tiene mucha autoestima. Ah, error, porque esa persona muy posiblemente en muchísimas ocasiones, y no tiene por qué en todas, ¿vale? Pero tenga una necesidad de ser vista y tenga un canon de belleza y tenga un sitio a donde llegar siempre, ¿vale? Es muy asfixiante para ella porque necesita ser vista. Y no lo hace tanto por una cuestión de, ay, cuánto me quiero y me doy este traje de chaqueta rojo y estos zapatos rojos, sino por una necesidad de ser vista. Muchas veces también decimos, ay, madre mía, esta persona siempre opina, tiene un criterio, hay que ver cómo aporta, es que es de gran valor, tiene una gran autoestima. Muy bien, muy posiblemente esa persona también tenga una necesidad de nunca es suficiente, entonces siempre está en ese modo estudio, en ese modo de entregar. Tenemos que decir, una persona con una necesidad, y esa necesidad lo que hace es que le provoca ese constante estar en aprender, en entregar, y no necesariamente tiene que ser por que se ama mucho a sí mismo y se da mucho conocimiento. Dicho esto, no tengo más que decir que busquéis todos aquellos criterios de autoestima que tenéis, incluso os descubráis a vosotros mismos diciendo, oye, esa persona tiene mucha autoestima. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creo yo eso? ¿No? ¿Qué pensamiento ilusorio y qué creencia me, que no sé completamente si es cierta o no, me hace creer eso? La idea número 2 es esa responsabilidad social de romper las cadenas de dependencia. Venimos de una larga carga, no solo en la línea de mujeres ancestrales, sino en la línea de hombres, de personas que han sido anuladas su personalidad, hombres que le han anulado la personalidad con mujeres narcisistas y a la inversa. Entonces, llega un momento en que uno dice, sí, pues eso como mi padre, como mi abuela, esto lo llevamos todas las mujeres de esta línea, de esta familia. Bueno, ¿y por qué no romper esto, no? ¿Por qué no dejar que la autoestima dependa de ciertos factores supuestamente heredados? Yo creo que recuperar los conceptos de autoestima y amor propio, que la autoestima y el amor propio formen parte de una necesidad social, formen parte de una responsabilidad social, formen parte de nuestro sistema educativo, formen parte de eso que tenemos que recuperar en la familia, ¿no? Ese decir, eres valioso sencillamente por haber nacido, ¿vale? Pues el sentimiento es, vamos a hacer esto no solo por mí, sino por romper todas las cadenas de dependencias, de apegos y de falta de amor propio y de anularme y dejar de ser yo para cumplir los deseos constantes de los demás, todas esas cadenas que tenemos ancestrales y familiares. Y sobre todo, si tenéis hijos, mucho más. Es una cuestión de merezco ya romper esto para que los que vengan detrás no padezcan lo mismo. El punto número 3, como bien dice, la autoestima y el amor propio son mi responsabilidad. Y aquí he puesto que necesitan de autoconocimiento, necesitan de trabajar la aceptación de uno mismo y necesitan de la autocompasión. Y bien claro y bien directa siempre digo lo mismo.
hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero para este autoconocimiento, para este trabajo de aceptación y para este trabajo de autocompasión. No vale con leerlo y decir, ay, qué bonito, y ver un vídeo y decir, ay, hasta aquí. No, la autoestima y el amor propio requieren de un trabajo constante en el tiempo. Lo mismo que durante mucho tiempo nos dijeron que no valíamos, que no éramos suficientes, que necesitábamos siempre de la aprobación de alguien, que necesitamos la valorización de otra persona externa. Pues lo mismo que sucede eso, sucede que tenemos que darle el mismo tiempo, tenemos que darle una intensidad bárbara, a poner luz y a poner orden a todo nuestro autoconocimiento, a toda nuestra aceptación y a nuestra autocompasión. Así que es necesario entender e integrar este concepto y es que tenemos que volver a invertir mucho tiempo, mucho foco y mucho esfuerzo en ello. Y en la idea número 4, bueno, a mí me fascina David Hopkins. Lo descubrí hace muchos años por una mentora que tuve y luego lo seguí leyendo porque tenía un profesor en un máster de emprendimiento que siempre estaba constantemente poniéndolo de ejemplo. Y bueno, ya me hice adicta a leerlo y a entender cómo él explica la escala de vibraciones emocionales. Y en autoestima y en amor propio tenemos que entender que ninguna emoción en sí es negativa. Ninguna emoción es negativa exceptuando la vergüenza, que es muy peligrosa. Pero sentir coraje o sentir enfado nos puede llevar siempre hacia arriba. Lo que tenemos que entender es que una emoción es necesaria sentirla, nos tiene que atravesar, tenemos que vivirla, ninguna emoción debería irse sin haberla sentido, sin haberla vivido, ¿vale? Y desde ahí entender que lo que tenemos que ir es hacia arriba en la escala emocional y tener mucho cuidado con la vergüenza, esa emoción, además que donde participa tanto el ego, de eso solo te pasa a ti, nadie te va a entender, no se lo cuentes a nadie, eso lo tienes que tapar, eso la gente te va a rechazar por eso. Todo ese diálogo interno nos tenemos literalmente que rescatar en ese instante. Tenemos que hacer un autosalvarnos de ahí y decir no puedo estar en esta emoción es peligrosa. Y muchas personas están ahí, muchas personas que bueno, pues que se les ha dicho que es peligroso que sean vulnerables y muestren sus debilidades. Entonces constantemente están en el ansia de ser mejor, ser suficiente y no lo hacen por una autoestima, lo hacen porque creen que no ser suficiente es una vergüenza y lo hacen por una necesidad del niño interior a que no ha sido visto y no ha sido suficiente para papá, mamá o para quien toque en esa ocasión. Y dejar de esperar que cambie, esto significa que absolutamente todos llevamos una herida del niño interior en la que estamos esperando que si fue mamá la que vino la que nos hizo daño, venga y nos diga, siento mucho haberte hecho daño, siento haberte dado esa carencia, siento haber cometido ese error y voy a cambiar. O si papá tenía una depresión, estamos esperando que todavía a papá se le pase la depresión. Seguimos esperando que esa persona que, bueno, pues que nos marcó, porque también era un niño roto, ni mejor ni peor, venga a pedirnos perdón o venga a cambiarlo. También, además, estamos esperando muchos a que venga Dios a salvarme, porque claro, Dios vendrá a salvarme. Dios está dentro de ti, Dios te da una fortaleza, si es que crees en Dios. Yo creo absolutamente en un Dios que no tiene nada que ver con la religión católica y creo que nos da un potencial de poder rescatarnos a nosotros mismos y nos recuerda que el potencial está dentro de nosotros. Entonces, hay que vivir un duelo y hay que vivir un duelo y en el que papá no va a venir a pedirte perdón, mamá no va a venir a pedirte perdón, nadie va a venir a cambiar el pasado y por supuesto no va a venir Dios a salvarte. ¿Por qué es muy importante esto? Porque dentro de todos nosotros existe un sentimiento de yo soy especial y sobre todo los que han vivido, bueno, son hijos de narcisistas o son hijos de violencia o son hijos de maltrato psicológico. Es yo soy especial y Dios va a venir a salvarme. No va a venir. Y esa persona que te pegaba y también curaba tus heridas tampoco va a venir a pedirte perdón. Bueno, lo trabajo mucho en terapia individual, lo trabajo mucho en todos mis talleres y os invito a que lo hagáis. Y es ese vivir el duelo de esta persona no va a venir, eso no va a pasar, el pasado no va a cambiar. Y es una parte difícil, ¿eh? Es un proceso
No digo que sea fácil, pero sí que creo que es iluminador y sí que creo que salva vidas. Soy diferente y potencio mis diferencias, pero no soy especial. Bueno, viene muy en relación al punto anterior. Este punto número 6 lo que nos viene a decir es que te dediques a buscar aquello en lo que tú eres diferente, aquello en lo que tú aportas de manera especial, tienes capacidades sensitivas especiales, tienes habilidades especiales, en que busques cuáles son esas diferencias y sobre ellas las lleves al máximo exponencial y desarrolles y construyas tu autoestima, tu amor propio y todo en tu vida. Pero que dejes constantemente de creer que eres especial a los demás. No, todo el mundo tiene unas diferencias, que si todo el mundo las potenciara, que si todo el mundo las exaltara, que si todo el mundo las trabajara de por vida como si fuese su mayor tesoro y las desarrollara, nos haría no tener esa necesidad de sentirme especial, porque yo ya construyo sobre mis diferencias. Es ahí donde se construye la excelencia, es ahí donde se encuentra la superación. ¿Vale? Entonces, este es un concepto muy personal, un concepto que uno se tiene que decir verdad y mirarse si lleva toda la vida intentando ser especial. Y cuando uno deja la carrera de ser especial para decirse, voy a decirme verdad y cuáles son mis diferencias y sobre ahí construir, la verdad es que vienen grandes alegrías en la vida. El maltratador no se va. El maltratador no solo tiene que ser un maltratador físico, sino también fue ese que padre ausente, esa madre ausente, que sí con su ausencia no nos dio lo que necesitábamos. A veces es maltrato físico, a veces es maltrato verbal. Tú no vales, tú no sirves, tú no puedes decidir sin mí, yo tengo que elegirlo todo por ti. Y esas innumerables etiquetas que nos ponen de pequeñitos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que quizás esa persona ya no está en nuestra vida, ya somos unos adultos, que esa persona pues ya no vivimos con ella o ni siquiera está en este plano, ya no existe. Y comprender esto nos hacen liberarnos, dejar de castigar a tanto a esa persona, dejar de culparla egoicamente y detrás de dejar de culpar, hacernos responsables de quitarnos esa voz interna. ¿Qué tengo que decir? Que la voz nunca se va, pero sí puedo generar otro nuevo diálogo. Sí puedo generar una nueva forma en la que decirle a esa parte, sí, sí, ya sé que estás ahí, pero yo estoy construyendo una nueva voz en la que me digo, yo soy mi padre, mi madre, yo puedo ayudarme, yo me apoyo, yo me ayudo a elegir, yo me valoro, yo soy suficiente, ¿vale? Y este punto me encanta explicarlo porque yo soy muy energética, trabajo mucho la energía, trabajo mucho la emoción, trabajo mucho el pensamiento, pero comprender cómo funciona el cuerpo humano a mí me fascina. Me parece una cosa apasionante cuanto más conocimiento tengo de cómo funciona el cuerpo humano, porque entonces puedo comprender mejor y de hecho hay incluso mucha menos culpa para otros y para mí, ¿eh? Nosotros todos generamos desde pequeñitos y nos hemos educado en un sistema de miedo, en un sistema de culpa, en un sistema de victimismo, de desamparo, de lo que sea. Generamos una química a seguir viviendo con eso, ¿vale? Entonces, si yo tengo una tendencia al autosabotaje, siempre voy a vivir con esa adicción. Esa adicción, por resumirlo mucho, se genera en el cerebro una serie de péptidos, ¿vale? En que están constantemente diciendo, oye, que tenemos que darnos nuestra dosis de victimismo, nuestra dosis de infelicidad, nuestra dosis de autosabotaje. Bueno, ser conscientes de esto y de cuántas veces al día tenemos esa adicción y de qué detonantes despiertan esa adicción con mucha más profundidad, nos lleva a darnos cuenta que por medio de la programación neurolingüística, por medio de la repetición constante y por otras muchas vías, tenemos que de repente hacernos adictos a la creación de otros tipos de péptidos. Entonces, yo lo trabajo muchísimo en terapia individual porque una vez que se ha razonado todo, ahora hay que ponerse a generar el esfuerzo de crear una nueva adicción. Y los cambios son muy rápidos y los cambios son muy intensos cuando uno se pone en ese ejercicio de comprensión de hasta aquí hemos llegado, entiendo que tengo una adicción a ciertos pensamientos, entiendo que segrego
una sustancia que se llaman péptidos al victimismo o a lo que sea. Y quiero hacerme responsable y generar una nueva sustancia. Y es muy bonito, es precioso ese cambio y esa visión de sé que puedo hacer algo con todo esto, no me quedo aquí esperando o en decepción porque ya no voy a cambiar. Sí, puedo cambiar y encima los recursos todos los tengo yo en mi mano. Y bueno, emoción o pensamiento, ¿qué atiendo? ¿Cuándo y cómo? La gestión emocional es importante, por supuesto, es bastante importante, pero entender de dónde viene el pensamiento también. Entender em, que antes de una emoción viene un pensamiento y que tenemos que cuestionar si ese pensamiento es real o no. ¿Es totalmente real este pensamiento que tengo? ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Y empezar a entrenar por neuroplasticidad una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender cómo estoy viendo y cómo estoy experimentando y cómo estoy entendiendo cada cosa. Y desde ahí generaremos una emoción diferente, porque ¿cómo me sentiría yo sin ese pensamiento? Sin ese pensamiento sentiría paz, sentiría seguridad en mí misma, sería capaz de buscar las herramientas para ayudarme a mí misma y otras miles de cosas. Entonces, tenemos que saber que a veces hay que atender la emoción y tenemos que saber que a veces hay que atender el pensamiento y que para atender el pensamiento, pues también os diré que es necesario hacer un trabajo muy íntimo, muy personal y muy en terapia y muy en esto lo hago yo en mi casa porque fuera podré tener técnicas de gestión emocional en contacto con los demás, pero muy seguramente fuera no es posible estar todo el rato preguntándome ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Hay todo un torbellino ahí fuera en la sociedad que va demasiado rápido, no es posible, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo veremos más adelante, pero os he puesto un punto que pone hay que salir con los deberes hechos, porque este trabajo hay que hacerlo en casa. Y aquí un concepto, yo creo que iluminador y además que puede dar mucha paz, más que un suspiro, uy, de cuánto trabajo. No, no, yo creo que da mucha paz saber que el trabajo de amor propio y de autoestima es un trabajo para siempre, es una forma de vida, es un hábito en el que me protejo de mi ego que tiende a culpar a los demás, que tiende a desvalorizarme y que no quiere mi evolución. Entonces, yo tengo que hacer un trabajo constante, persistente y de por vida para trabajar mi autoestima y amor propio. Y además ayudarme a poner ciertos límites para protegerme de mi propio ego. Es fundamental entender que esto es un 24/7 y para toda la vida. Para entender bien qué pasó con nuestra autoestima y nuestro amor propio, dónde se quedó por el camino, ¿vale? Tenemos muchas veces que ir al pasado y en ese pasado entender que interpretamos ciertas cosas. Siempre pongo ejemplos muy básicos, ¿vale? Pero que yo creo que nos pueden ayudar mucho. Si yo tuve un padre, imaginaros que tenía 5 bocas que comer, una mujer y además tenía que mandar dinero a otro país, pues era un padre que tenía 2 y 3 trabajos y entonces trabajaba desde que amanecía hasta que anochecía, ¿no? Y cualquiera de los chicos de esa familia podía interpretar y lo que interpretó fue el dinero es malo, mi padre prefiere ir a ganar dinero antes que estar conmigo, yo me siento abandonado. Entonces es una interpretación. De hecho, los que tenéis hermanos podéis ver que de una misma infancia cada uno entendió una cosa diferente. Esto es bueno, esto es malo, esto no es ni bueno ni malo, cada uno entendió algo diferente. Unos entendieron que papá hizo grandes esfuerzos, otros que papá nos abandonó, otros que mamá anulaba la personalidad de papá y cada uno entendió una cosa. Entonces tenemos que tener paz con lo que entendimos y comprender que son grabaciones que se han quedado. Yo leía mucho y estudiaba, tenía una profesora que se llamaba Marley Cuernez y hablaba de las grabaciones y lo explicaba muy bien. Y, y es ese, bueno, pues podría ir al pasado y trabajar la grabación y decirle al cerebro lo que es verdad y lo que es mentira, porque él no lo sabe. Pero lo más importante es dejar de juzgar e intentar
estar todo el rato en qué pasó, sino qué fue lo que mi niño interior interpretó. Yo interpreté esto. Y ya está, y no queda más. No queda más, esa es la verdad. A mí se me quedó una emoción de abandono, se me quedó una emoción de que para ti no era suficiente, se me quedó una emoción de que tenía constantemente que satisfacer tu deseo. ¿Qué se te quedó a ti? ¿Qué fue lo que interpretaste? Y además da una capacidad brutal para amar a los demás, ¿no? Porque ya no salimos por ahí como todos desbocados, juzgando a los demás. Es que mira lo que hace, es que no sé qué. Es que él tiene una necesidad y tiene una pupa interior porque interpretó una cosa y lo interpretó así, lo mismo que tú interpretaste otra. Y si tenemos hijos, mucho más. Es como, pero ¿cómo mi hijo puede interpretar esto si yo estoy una madre súper entregada y tal y pascual? Porque lo ha interpretado así y ya está. ¿Queremos ayudarle o no? ¿O queremos buscar culpable? Es una interpretación, todos los niños interiores lo hacen y todo el mundo tiene un niño interior con una pupa, con una interpretación que da igual si es correcta o no. Produjo una grabación y esa grabación dejó una marca y dejó unos anhelos y dejó unas necesidades. Y desde ahí es de donde hay que trabajar. Y para mi gusto, y desde los que trabajan conmigo lo saben, dejar de dar muchas vueltas a buscar culpables. Y aquí un punto número 12 que yo siempre recomiendo, y yo lo hice hace mucho tiempo, y de vez en cuando me lo repaso, y es el contrato de amabilidad conmigo misma. Voy a ser amable y compasiva conmigo misma, pase lo que pase. Es que Olga, has metido la pata hasta el fondo, he sido muy brusca con alguien, la verdad es que me he equivocado, he sido un poco egoísta, vale, pero pase lo que pase, voy a ser amable conmigo misma. No voy a venir a castigarme. Voy, pido perdón, me arrepiento, el arrepentimiento en sí no es malo porque nos hace reflexionar. Oye, mira, he sido muy brusca o he sido, la verdad no he sido coherente, no está bien esto que he hecho, pero no soy brusco conmigo misma. No me permito un insulto, no me permito, eh, em, no me permito anularme, no me permito hablarme mal, porque tengo compasión, no lo hice mejor porque no pude ser más consciente, no lo hice mejor porque no lo pude ver, porque estaba en una necesidad egoica, porque estaba en una gestión emocional, me da igual, pero no lo pude hacer mejor. Entonces, un buen contrato escrito por uno mismo de amabilidad, para mí es un ejercicio súper sanador. Bueno, ya me lo habréis escuchado muchas veces, lo de que Buda creía que todo el mundo era bueno, pero dormía con la puerta echada, porque sabía que todo el mundo tenía un ego. Y entonces, bueno, es muy importante ponerse límites, respetar los límites de los demás, pero ponerse límites para protegerse del ego de los demás y para protegerse de nuestro propio ego, ese que quiere autosabotearnos, ese que tiene una adicción, ¿verdad? Esos péptidos, ese que tiene unos hábitos, ese que tiene un miedo, una necesidad, ese niño interior con las emociones disparadas que a veces toma el control. Entonces, poner límites y tener nuestros, bueno, cortafuegos para no atravesar esos límites nos ayuda muchísimo, muchísimo para entender que todos tenemos ego y que nosotros mismos también nos hacemos daño. Bueno, ¿cuál es el peligro de no conservar y cuidar nuestra autoestima? El peligro es grande. Necesitamos una cuenta de integridad personal porque si no caemos en la vergüenza, caemos en esa emoción tan sumamente baja. Y además caemos en que nuestro valor siempre depende del externo. Y hace así la vida y es muy sabia y el universo y dice, va, si tú no te encargas de tu autoestima, te voy a buscar a alguien que se encargue. Normalmente cuando alguien se encarga suelen ser personas que necesitan, tienen una necesidad de meterse en la vida de otros, de generar apego, de generar relaciones tóxicas. Entonces mucho cuidado porque quien no se hace cargo de su autoestima, pues viene la vida y otra persona se hace cargo. Y entonces se produce una manipulación y se producen unos apegos y se produce una relación muy tóxica. ¿Qué podría yo deciros? Bueno, yo podría decir que os vayáis a mi web, que os descarguéis unas plantillas que hay de cuenta de integridad personal y que os ayudéis con esa plantilla a ir anotando cuáles son vuestros logros personales y qué hacer con esos logros. Y entender que para unos el logro es coger 50 kilos en el gimnasio y para otros ponerse una zapatilla e ir a andar 10 minutos es su gran logro. Para algunos su gran logro es decir que no a alguien y para otros el gran logro es subir una montaña. Pero los logros son
una cuestión de un amor propio, de saber que tengo un montón de limitaciones, de saber que no tengo fuerza de voluntad, que no sé qué, que no sé cuánto, y que mi pequeño logro es un gran logro y dejar de medirlo con los demás. Y me lo tengo que dar yo. Tengo que darme yo ese espacio de cuenta de integridad personal. Si no me lo doy yo, va a venir alguien tóxico a hacerse cargo. Y es muy importante, un punto número 15, y es qué puedo desarrollar para trabajar mi autoestima. Yo te diría que te escuches a ti y a los demás sin decir nada, que cada vez hables menos, que cada vez opines menos y cada vez te dediques más tiempo a escucharte cómo me hablo, cómo me digo, cómo me trato y dedicarte tiempo a ti y dejar de que pase esa necesidad de hoy quiero que me escuchen, quiero que me no sé qué, porque no te dedicas ese tiempo a ti, porque no paras y dejas de exigirle a los demás, ¿no? Eh, es muy bonito entender que tu pareja no tiene que ser tu psicoterapeuta, tus hijos no tienen que ser tus salvadores y tu amiga solo es tu amiga y lo que tienes es que disfrutarla. Pero tienes que darte esa necesidad que todos tenemos de escucharnos. Yo por eso abogo por tener un psicoterapeuta, por tener un psicólogo, por tener un terapeuta, eh, por tener un coach. Es súper necesario escucharnos, es súper necesario entregarnos ese tiempo de escucha activa y sin juicio, sobre todo sin juicio, y a los demás igual. Y estos son mis grandes decretos y afirmaciones que yo creo que me acompañarán para el resto de mi vida. Y es, yo soy suficiente. Yo soy suficiente para decir esto, no tengo que consultárselo a nadie. Yo soy suficiente para poder poner precio a esto. Yo soy suficiente para emprender esto. Yo soy suficiente para todo, ¿vale? Y yo soy suficiente por el sencillo hecho de haber nacido. No he tenido que hacer ni escribir 5 libros, ni escalar una montaña, ni hacer maratones, ni tener hijos, ni no tenerlos, ni tener pareja. No, ni ser funcionario. No, yo soy suficiente porque soy suficiente y punto, por el hecho de haber nacido. Y ya el resto, yo cultivaré mis diferencias y desde ahí generaré una construcción tan sólida en la que yo comprenda que mis diferencias son las que me hacen eh, 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 trabajar mi autoestima y mi amor propio. Pero yo soy suficiente, tiene que ser el pilar. Y yo soy mi padre y mi madre. ¿Por qué? Porque muchos siguen esperando, tienen ese niño interior que sigue esperando que papá y mamá los reconozca, papá y mamá los aplauda, papá y mamá los anime. Pero si papá y mamá estaban rotos por dentro, por Dios, no podían hacer más, son niños rotos. Entonces no puedo pedirle a un niño roto que en realidad sea mi padre y mi madre. Tengo que convertirme en mi padre y mi madre. Para mí es un mantra que yo lo uso a diario y digo, yo soy mi padre y mi madre y yo me rescato a mí misma y me doy la autoridad que necesito y la disciplina que necesito y me doy toda esa energía femenina que necesito y toda esa energía masculina que necesito y la integro y la armonizo porque yo soy la responsable de todo eso y no le puedo exigir a personas que estaban rotas por dentro que vengan a hacerlo. Ya está bien, ahora me toca a mí. Es muy importante atender mi energía, mi espiritualidad, mi metafísica, mi alma, mi niño interior y hacerlo desde la autoridad que yo soy y desde ese yo superior, desde esa intuición, desde ese espíritu. Uno tiene que hacerse cargo de sí mismo y dejar de esperar. Y para terminar, bueno, pues esa expresión que yo digo de hay que salir con los deberes hechos de casa. Para vivir con la sociedad, con el trabajo, con nuestros hijos, hay que priorizar y dedicar tiempo a trabajar todo esto. Porque ahí fuera es muy difícil, porque en ese continuo necesidades, ansiedad, estrés, todo lo que la vida nos demanda, ¿no? Es muy complicado dedicarse a hacer todas esas tareas de autoestima y amor propio. Tienes que salir con tu trabajo hecho a vivir, ¿vale? ¿Y esto qué te permite? Pues te permite amar incondicionalmente, vivir incondicionalmente, sin condiciones, sin esperar que la vida sea diferente a lo que tu ego espera, y morir incondicionalmente, es decir, que puedo irme de este plano cuando yo quiera porque ya he hecho lo que tenía que hacer, que era ser yo, ser suficiente, sin esa ansiedad de tener que demostrar constantemente. Así que espero que os haya sido muy útil. Os invito a que me escribáis, os invito a que os suscribáis para no perderos ninguno de mis vídeos, os invito a que
Bueno, os vayáis a la web y os descarguéis mi ebook gratuito de autoestima sana y real y sobre todo os suscribáis a mi newsletter. Y si queréis dar un paso más, solo tenéis que escribirme, con que cogemos una sesión individual, online o presencial, como queramos, y empezamos a trabajar eso y a poner luz, eso que tanto te está oprimiendo, eso que tanto te mantiene en una oscuridad y que tu intuición te dice que la vida no tiene que ser así. Te mando un abrazo muy fuerte y espero que te dediques unas palabras de amabilidad hoy.